Repaso a lo que estuvimos hablando hace 2 viernes atrás, ¿sí? ¿Cómo estuvo la reunión del fin de semana? Excelente. ¿Cómo estuvieron el fin de semana? ¿Prendido fuego? Sí. Gloria a Dios, aleluya, ¿ven? Pero vamos a traer a memoria lo que hablamos el anterior fin de semana, no este que pasó, sino el anterior. Así que por favor vaya usted pasando las diapositivas, yo le voy diciendo en voz alta lo que estuvimos hablando. El viernes, hace 2 viernes atrás estuvimos hablando de aceptar los conflictos en las relaciones. ¿Se acuerdan de esto? Hablamos de que hay que aceptar que algunas relaciones, algunas personas nos van a rechazar. Hablamos que algunos nos van a menospreciar. Sigamos avanzando. Hablamos de que tenemos que aceptar y superar el dolor que nos ha causado las heridas, que nos han causado las circunstancias difíciles. Hablamos de que tenemos que vencer la depresión y cómo hacerlo. Hablamos de que tenemos que procurar la paz con todos. Está escrito la palabra, es un mandamiento para cada uno de nosotros y tenemos que practicarlo. Hablamos de que tenemos que mirar con fe el día en donde los conflictos se resuelvan. Y esto es muy importante para nuestra vida. Y tenemos que orar y bendecir a todos. ¿A quiénes? A todos. A los que nos cambian y a los que nos calman. Hay que orar por ellos y bendecirlos. ¿Amén? Seguimos un poquito avanzando. Hablamos de la naturaleza pecaminosa. Hablamos de que el pecado se desarrolla en todas las direcciones. Se desarrolla en una dirección vertical, ¿no es cierto?, en nuestra comunión con Dios y toda forma de autoridad. El pecado, que es la rebeldía, se desarrolla en una relación vertical, en nosotros con Dios, en nosotros con una autoridad. La naturaleza del pecado se desarrolla en la comunión con nosotros mismos y se crea un conflicto interior donde aparece el orgullo, la soberbia y todo ese mambo, como decimos, que tenemos interior. Bueno, ahí también el pecado quiere llegar y llega a nuestra vida y hace que conflictos se creen. Y por último, se crea un conflicto horizontal que afecta la comunión con nuestros semejantes. No solamente entre familia, no solamente entre amistades, en relaciones, sino que también puede llegar hasta dentro de las iglesias y crear conflictos con nuestros hermanos, encerrándonos o dando a luz el egoísmo, el egocentrismo y otras cositas ahí que hacen que nos saquemos chispas. Pero para la gloria de Dios somos libres, a ver, y sanos. Avanzamos un poquito más. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Las consecuencias, no hay problema, las consecuencias del pecado en mi ser interior. Amén. Y esto es muy importante que cada uno de nosotros prestemos atención. Porque el pecado, si nosotros no lo estorbamos, no lo molestamos, no lo quitamos de nuestra vida, va a seguir creciendo en nosotros. Se va a seguir desarrollando. ¿Qué va a pasar con el pecado? Va a desarrollar, va a crecer en nuestra vida si nosotros no comenzamos a hacer algo. Si nosotros colaboramos con el pecado, le estamos dando la libertad para crecer. Y esa no es la idea, ni es el deseo del corazón del Padre. Cuando el pecado tiene libertad para crecer en nuestra vida, produce en nosotros diferentes consecuencias y heridas muy profundas. Si no atacamos el pecado en nuestra vida y le damos la libertad que avance en cualquier área de nosotros, esto crea heridas muy profundas en nosotros. ¿Usted me está entendiendo? Si vemos que hay un pecado, si vemos que hay pecado en nuestra vida y está atacando nuestro ser interior, tenemos que ponerle un freno, tenemos que sacarlo de nosotros para que no nos afecte. Si no atendemos a esto y dejamos que crezca, hay consecuencias como, por ejemplo, hablamos hace un rato de la rebeldía. Si no atacamos el pecado de la rebeldía en nuestra vida, si no nos metemos ahí en el quirófano del espíritu, como les digo, en el taller del maestro, como esa canción tan linda, y no entramos en un proceso de sanidad, la rebeldía produce en nosotros miedos. ¿Qué produce? Miedo. Ya vamos a hablar un poco de los miedos. Si estamos con orgullo y soberbia, si creamos hay un conflicto interno y vemos que hay orgullo y soberbia en nuestra vida, esto va a producir culpa en nosotros.
Si vemos que hay un pecado de egoísmo, esto produce hostilidad. Y la hostilidad se va tornando en aislamiento y soledad. Ve que cada cosa produce como algo más profundo en nuestra vida. Una herida que se sigue abriendo si no la atendemos. Y si vemos en esta escuela de liberación y identificamos algunas de estas cosas en nuestra vida, es hora de ponernos en las manos del Señor y dejar que Él trabaje en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a hablar en esta noche del miedo. La rebeldía produce miedo. Mirá el que tenés algo de decirle, tenés cuidado con el miedo. La rebeldía, al descalificar a Dios como autoridad, me deja a mí sin cobertura. Presta atención a esto. Hablamos de que rebelarnos contra Dios es decir, entre comillas, Dios, yo voy a hacer la mía, no te necesito, yo puedo hacerlo todo con vos, no tengo nada que hablar. A veces cuando pecamos y nos rebelamos es como decirle a eso, no me digas qué hacer porque yo sé cómo hacerlo. Entonces esa rebeldía despierta en nosotros miedos. Al rebelarnos y al descalificar a Dios como nuestra autoridad nos deja sin cobertura, o sea que nos deja desnudos delante de diferentes misterios y de diferentes circunstancias que uno puede vivir en la vida. Cuando uno queda sin cobertura, queda desprotegido. ¿Cómo queda? Desprotegido. Y esto le da lugar a los miedos y a cualquier tipo de miedo. Hay gente que tiene miedo a lo desconocido, hay gente que tiene miedo a la muerte, hay gente que tiene miedo a qué va a pasar mañana, hay gente que tiene diferentes tipos de miedo. Y es porque esa área de su vida está desprotegida o está sin cobertura. ¿Cuántos alguna vez tuvieron miedo en la oscuridad? ¿Vio qué tremendo? El miedo a la oscuridad es tremendo. Yo conozco gente hasta adulta que ha seguido a edad avanzada durmiendo con luz prendida. Y uno cuando llega a decir, wow, tengo miedo a la oscuridad, la edad que tengo y sigo con ese trauma, ¿qué pasó? Ahí hay algo que Dios tiene que sanar. Amén. Existen tres clases de temores o tres clases de miedo. Está el temor natural o el miedo natural, que es algo normal y algo sano, el cual nos preserva de peligros reales. ¿Cuántos tienen miedo a las alturas? Usted no se va a subir a mayor altura de la que puede, ¿verdad? Entonces usted sabe que si usted se sube a mayor altura, usted ya empieza a tener un miedo. Entonces dice, no, mejor me bajo, mejor me voy para atrás, salgo del borde. Bueno, eso es algo sano, porque te está advirtiendo dentro tuyo, ahí hay una alarma que está sonando, está diciendo, tené cuidado, no avances más hasta ahí. Eso es algo natural, algo que te está preservando de un peligro, ¿sí? Después tenemos el miedo o el temor, mejor dicho, reverencial hacia Dios. Y esto lo explicamos la mayor parte de las oportunidades que tenemos, que no es que tenerle miedo a Dios, sino hay que tenerle respeto. Tener temor hacia Dios es tener una virtud, un respeto al obrar y al mover de Dios. Y es respetar su voluntad en nuestra vida. O sea, para que usted me entienda un poquito, que creo que ya me entiende, tenerle temor a Dios no es tenerle miedo. Es decir, bueno Señor, yo confío en tu voluntad y no me voy a mover de ella. Yo confío en lo que trazaste para mi vida y no me voy a mover de ahí. Porque si yo me muevo, sé que cosas malas me pueden pasar. Sé que consecuencias malas pueden venir a mi vida. ¿Usted está entendiendo? Y el temor esclavizante. Y este es el que necesitamos sacar de nuestra vida. Este temor es el que nos ata, este temor es el que nos paraliza. El temor esclavizante es una emoción negativa que inhibe y destruye el pleno ejercicio de las facultades de una persona. En otras palabras, tener un miedo esclavizante es una emoción negativa en nuestra vida que nos paraliza, no nos permite avanzar. ¿Vio la gente que ya pasa de miedo a fobia con las arañas? Que ve una araña, se paralizó, se puso blanco, se desmayó. Bueno, ese miedo que gobierna su vida, que no lo permite avanzar, que tiene que retroceder porque por donde está la araña no va a pasar, ese miedo es un miedo, un ejemplo, ¿verdad? Es un miedo que necesita ser tratado en las manos de Dios.
Hay miedos que a nosotros nos atormentan tanto, nos esclavizan tanto, que necesitamos ser libres de eso y dejar a Dios que obre en nuestra vida. Amén. Necesitamos quitar esa emoción negativa, o sea que eso tiene que ser sanado en nosotros y tiene que ser restaurado. Hablamos hace un minuto de que el orgullo y la soberbia producen culpa en nuestra vida. ¿Qué produce? Culpa en nuestra vida. Segundo punto a resaltar. ¿Qué es la culpa y por qué viene? Viene por la consecuencia de tener orgullo y soberbia en nuestra vida. El envanecerme en mi razonamiento, el decir yo soy autosuficiente, yo todo lo puedo, yo sí, yo, el decir yo hago esto, el decir no es con Dios, no es con la fuerza, sino es con mi fuerza. Esto causa a nosotros culpa. ¿Por qué? Porque la persona que se pone en primer lugar, en que todo lo va a hacer, en que sí o sí le va a salir, cuando no le sale, aparece la culpa. Cuando no le sale, se siente mal. En cambio, cuando nosotros decimos, Dios me está guiando, con Él lo voy a hacer, es por Él que lo estoy haciendo, cuando no nos sale, porque a veces no nos sale, viene automáticamente el Espíritu Santo de Dios a sacar esa culpa que quiere despertarse. Porque cuando no nos sale algo en el camino del Señor, la culpa está al pie del cañón para atormentarnos. Pero si oraste, pero ¿cómo pasó? Pero ahí está el Espíritu Santo Dios inmediatamente obrando y sanando aquello que si no atendemos en su presencia puede causar algo muy peligroso en nosotros. El perfeccionismo, la persona que es orgullosa, que es soberbia, tiene perfeccionismo en su interior. Y ese perfeccionismo lo domina tanto que no se permite equivocar. Yo no me puedo equivocar. Yo ni me niego a equivocarme. Y en la vida vale equivocarse. Lo que no vale es, como le digo siempre, quedarse en el error. Amén. Ese perfeccionismo despierta a nosotros la culpa porque al equivocarnos nos sentimos mal. Nos comenzamos a descalificar, nos condenamos. Y si sos una persona que llegó hasta este punto en donde algo te salió mal, que te exigiste tanto que te salga bien, y se despierta la culpa en tu vida, se despierta la autodestrucción en tu vida, porque te mirás al espejo y te decís, no servís para nada, ves, te mandé a hacer una cosa y no la hiciste bien. Eso, si lo identificás en tu vida y dijiste en algún momento, yo me condené porque lo tenía que hacer y no lo hice, te exigiste tanto que te terminaste condenando. Hay un conflicto en tu vida que tiene que ser resuelto en el Señor. Amén. Amén. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Una de las cosas que despierta también la culpa en nuestra vida es la mala conciencia. Estamos pensando mal constantemente, estamos denigrándonos constantemente. Y la palabra dice que nos acerquemos con un corazón sincero al Señor y nos limpiemos de esa mala conciencia y nos lavemos de eso. Salmos 32 del 1 al 4 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Usted sabe que su error fue perdonado? 2 o 3 lo saben. Gloria a Dios por lo que lo saben. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dijo el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos. ¿Saben lo que uno tiene que hacer frente a su error o frente a un pecado? No callarse. Ir inmediatamente a la presencia del Señor delante del Padre y hablar, acercarse con un corazón sincero, porque la palabra dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Nuestro pecado, nuestro error, nuestro fracaso, nuestra falla ya fue perdonada y estamos cubiertos. Diga conmigo, estoy cubierto. Aquel pecado, aquella rebeldía que a mí me deja al descubierto y soy vulnerable a los miedos en el Señor,
Si yo entro al proceso de restauración en la presencia del Padre y entro en la liberación y en todo esto, comienzo a estar cubierto, comienzo a entender que Cristo ya me cubrió. Entonces, los miedos que antes me hacían mal ya no me hacen mal. El egoísmo que había dentro mío, el orgullo, comenzó a salir de nuestra vida. Entonces comenzamos a ser cubiertos por el Señor y llenos por Él. Amén. Pero ¿sabe qué? Encuentro de que la culpa no es 100% mala. Hay un aspecto constructivo, hay un aspecto positivo de la culpa en nuestra vida. Todo pecado hiere al hombre en su interior. Este pecado y esta herida nos lleva a una autodestrucción y a una autodegradación. Uno sabe que está mal, uno lo siente, hay personas que intuyen que están mal, ¿verdad? Y la culpa está obrando ahí. Porque hay algo que te está haciendo ver que estás mal. Pero hay una alarma dentro tuyo que te está diciendo está mal. Y el aspecto constructivo, el aspecto edificante de la culpa es que al saber, al intuir, al discernir que hay algo mal dentro tuyo, te vas a la presencia del Señor a sanarte. Es como que la culpa hay un aspecto donde te va empujando. Anda al Padre, anda a la presencia, anda a orar, anda a instruirte, anda a leer la Biblia. La culpa hay algo que te va diciendo, pero fíjate, en este sentido hay algo que te va a restaurar. Si estás sintiendo culpa en algún área de tu vida y esa culpa te lleva a los pies de Cristo, bendecido y bienaventurado eres, varón, mujer, porque hay un tiempo de sanidad, de restauración y hay salida. Siempre habrá salida a los pies de Cristo. Siempre habrá restauración en su presencia. Nuestra conciencia va a limpiarse, nuestras emociones, nuestra alma, nuestro espíritu se limpia en su presencia. Cuando el sentimiento de la culpa nos conduce al arrepentimiento, esa es una bendición. Y esta culpa es consecuencia, este accionar, la culpa que te lleva, te empuja al arrepentirte, a buscar de Dios. ¿Sabe quién está detrás de esa obra? El Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra que Él vino a convencernos. Entonces, cuando la culpa en tu vida por haber fallado, errado, etc., te lleva a arrepentirte, te lleva a los pies de Cristo, es el Espíritu Santo quien está obrando detrás de todo eso, convenciéndote a ti y convenciéndome a mí. Amén. Juan 16:8 dice: cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El aspecto destructivo de la culpa es aquel que nos roba la paz, es aquel que nos condena. El aspecto destructivo de la culpa es aquel que te aleja y te lleva a encerrarte y no buscar por vergüenza o por miedo la ayuda de otro, ya sea primeramente la ayuda de Dios, porque hay muchos que lo primero que hacen es alejarse de Dios y sintiendo tanta culpa por haber fallado que ya ni oran, no lo buscan y luego se apartan de los hermanos, se apartan del entorno que Dios le puso para bendecirlo. ¿Se entiende? Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La culpa es positiva hasta que nos conduce al arrepentimiento, hasta que nos hace responsables del acto y de las consecuencias de nuestro pecado. ¿Usted está entendiendo esto? Cuando uno siente culpa, uno sabe que se la mandó. Cuando uno sabe que se la mandó, uno está a un paso de arrepentirse. El tema es si no nos arrepentimos. Ahí paramos el obrar del Espíritu Santo. Pero ¿qué me dice la palabra? Que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Los que andan en el Espíritu, esto lo saben. No conforme los que andan en la carne, sino los que andan en el Espíritu, no tienen que olvidarse que no hay condenación. Amén. Mirá que tenés algo que decirle: no hay condenación ninguna para tu vida. Hay perdón, hay salvación, hay libertad y hay renuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito es el nombre del Señor. Hablamos hace un instante de que el egoísmo
en nuestra vida, el pecado del egoísmo produce hostilidad. Vamos a hablar un poco acerca de esto. El egocentrismo, el egoísmo me conduce a menospreciar a quienes me rodean. Que se produzca hostilidad en nuestra vida. ¿Cómo lo identificamos si somos personas que tienen esta dificultad, este problema a sanar? Es que el egoísmo que nosotros sentimos, el ego que nosotros tenemos, nos conduce a menospreciar a todos los que nos rodean. Y esa persona va perdiendo el respeto por el otro y termina usando al otro para beneficio propio. La hostilidad es una conducta agresiva encubierta en forma de violencia emocional, en forma de violencia verbal o actitudinal. Qué tremendo esto, ¿verdad? Yo había escuchado la palabra hostilidad, pero nunca me puse a buscar su significado, y en esto encuentro que es tremendo llegar a este punto, y que si nos identificamos en alguna parte con esto, necesitamos la sanidad, la restauración y la liberación a la presencia de nuestro Padre. Fíjese, la hostilidad es una conducta agresiva que está encubierta, que está media escondidita. La persona que es hostil le busca siempre transferir su malestar al grupo que lo está rodeando. Yo me siento mal, se van a sentir mal todos. Es como una bomba así, media que se expande, ¿viste? Los que me conocen saben que en algún momento fui así. Se enojó la pastora, se enojó medio mundo. No te acerqué porque qué tremendo. No me dejen mentir, los que me conocen saben, allá atrás se están riendo. Saben que era así, amén, y vamos perfeccionándonos cada día. Hay muchas formas de hostilidad, por ejemplo, el sarcasmo, la ironía, el chisme, la queja y la crítica. Son formas encubiertas en donde una persona hostil se está manifestando. Qué tremendo esto, ¿verdad? Ahora, el tema es, sabiendo un poco de esta información y demás, ¿cómo tenemos que reaccionar nosotros frente a este pecado, frente a estos o a cada uno de estos pecados? La pregunta es, si yo pequé, si yo estoy pecando, ¿qué hago con este pecado? Uno es consciente cuando está pecando, ¿verdad? Uno sabe, usted sabe cuando está pecando, cuando está errando y fallando en contra de la voluntad de Dios. Se da cuenta. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos frente a ese pecado? ¿Qué hacemos cuando estamos sabiendo que estamos pecando? Lo que no debemos hacer principalmente es encubrir y esconder ese pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso? ¿Qué pasa cuando nosotros encubrimos el pecado y seguimos persistiendo en él? Cuando una persona quiere dejar de pecar, no tienen que encubrir el pecado, ¿sí? Le doy un ejemplo. Cuando una persona está consumiendo cosas que sus ojos no deben ver por las noches, a solas, en la habitación, creo que me entendieron, ¿verdad? O me explayo un poquito, ya me entendieron. Si esa persona quiere ser libre de ese pecado, de esa atadura, de eso que lo está gobernando, no tiene que encubrirlo. Pero a la persona le da vergüenza a veces decir, estoy pecando en esto. Es como que siente esa culpa que lo ahoga, que lo encadena, que lo esclaviza, que le dice, si lo decís, si lo contás, se van a reír de vos, te van a dejar de lado, no se van a querer juntar con vos. ¿Se entiende? Pero ¿sabe qué nos dice el Señor? Tenés que hablarlo, tenés que confesarlo, para ser libre y para ser sano. ¿A quién lo confieso? ¿A quién se lo digo? Primeramente tenés que confesárselo al Señor en tu intimidad. Acabaste de pecar en eso, bueno, decile, porque inmediatamente viene el Espíritu a convencerte, a decirte, te ensuciaste, te manchaste, ¿qué pasó? Te pasaste de roca, ¿qué estás haciendo? Ahí viene el Espíritu Santo a convencerte y a decirte, eso no tenías que decir, eso no tenías que hacer. En ese instante tenés que decirle, perdón, Espíritu Santo, fallé una vez más, hice algo que no debía, otra vez pisé el palito. Inmediatamente tenés que buscar a quien Dios te puso enfrente para alinearte, para guiarte, una autoridad espiritual donde decirle, pastora, líder, pequé, erré, cometí esto. ¿Y sabe qué va a hacer esa persona edificada en la presencia del Señor? Va a cubrirte, va a aconsejarte y va a ayudarte a que seas libre. No va a
sigue metido y esclavizado en eso. ¿Sabe qué problema? Desde lo espiritual, ocultar el pecado nos trae a memoria el ocultar el pecado, lo que hicieron Adán y Eva, lo que hizo Caín, lo que hizo David, lo que hicieron Ananías y Zafira. Ellos ocultaron el pecado. Adán pecó cuando Eva también pecó, y el Señor dijo: ¿dónde están? No, la mujer que me diste, no, yo no hice nada. No, la serpiente dijo: ¿qué pasó con tu hermano Abel? No sé, yo no soy guardado de hermano. David, ¿qué pasó con esa mujer? Ananías y Zafira, lo dijo el pastor hace una semana: no, yo vendí, me salió esto, y tenía lo otro en el bolsillo. Encubrieron el pecado, lo escondieron, y eso trajo graves consecuencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo contrario, ocultar, tenemos que confesarlo. No es que lo vamos a ventilar por los cuatro vientos, pero para una persona ser prosperada, ser sanada y crecer, tiene que confesarlo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿De quién lo encubre uno? De Dios no lo puede encubrir, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, ¿de quién estamos escondiendo nuestro pecado? Diga conmigo: de los que tenemos alrededor. De ellos, de nosotros mismos, encubrimos el pecado. Y eso es un problema. Lo encubrimos de nuestros semejantes, de aquellos a quienes está afectando con su pecado, y de aquellos con quienes está más directamente relacionado. A la persona que tengo al lado es la primera que le estoy ocultando mi pecado. En el matrimonio, los pecados que se cometen, yo cometo un pecado, el primero que mi naturaleza pecaminosa me va a hacer encubrirlo es a mi esposo o es a mi esposa. Y es prácticamente en lo que es el matrimonio el primero que tenemos que decirle. Aparte de nuestra intimidad con el Señor, decir: mira, fallé, erré, me la mandé. ¿Qué hacemos? Ayúdame. Si usted me va entendiendo, si uno quiere ser próspero en el camino del Señor en este tiempo, no tiene que encubrir su pecado. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El pecado oculto causa trastornos espirituales, psíquicos y físicos. Mientras el rey David encubrió su pecado de adulterio, sufrió toda clase de perturbaciones. Hace un rato que leímos: se envejecían mis huesos dentro mío mientras yo encubría esto, mientras yo me callaba. Entonces, muchos, no te digo todos, o te digo algunos problemas espirituales, físicos o psíquicos, vienen a nuestra vida por encubrir el pecado. Pero bendita sea la sangre de Cristo que nos ha limpiado. Amén. Otra de las cosas que hacemos cuando estamos encubriendo el pecado, estamos transfiriendo la culpa. Te lo dije hace un instante. ¿Quién fue el primero que transfirió la culpa por haber pecado? Adán a Eva. La segunda fue Eva a la serpiente. La serpiente dijo: no. Transferimos la culpa. Cuando encubrimos el pecado, no nos hacemos cargo. No, fue por él. Yo caí porque él, no sé, no me contestó el mensaje. Yo caí porque, no sé, porque él. Y transferimos la culpa. No, yo caí porque mi mamá no me enseñó. No, yo erré en esto. Y siempre estamos como buscando a alguien que lleve la carga que nos corresponde a nosotros. Porque no fue el otro que pecó, fui yo. ¿Se entiende? No fue mamá, fuiste vos. No fue tu marido, fuiste vos. Entonces tenemos que hacernos responsables de eso, reconocer nuestro error, nuestro mal proceder e ir corriendo al arrepentimiento. Otra de las cosas que hacemos al encubrir el pecado es justificar el pecado. Y explicamos con largas charlas sobre las circunstancias, sobre lo que nos llevó a pecar, y tratamos como corrernos de la responsabilidad que tenemos que tomar. Usted me entiende, ¿verdad? O uno trata de: no, pero no fue así, no, fíjate porque pasó esto. Y uno trata de justificar el pecado y demostrar que fue casi inevitable. No fue mi deseo, pero lo hice. Uno cae en esas cosas. Y eso es
es un problema porque nos terminamos amarrando más a ese pecado. Entonces tenemos que decir, bueno, sinceramente, esto me llevó a pecar, pero fatal, pequé y listo. Tenemos que reconocerlo inmediatamente. Otra de las cosas que sucede en nuestra vida es que nos endurecemos y perdemos la percepción. Escuche esto, se pierde la percepción del pecado, la cualidad del corazón y de la mente que es sensible a lo que está mal. Cuando un cristiano comete un pecado la primera vez, se siente mal. Si lo repite, lo comete con mayor facilidad. Y si insiste en el mismo pecado, será una cosa normal para su vida. ¿Se entiende? Si uno no confiesa y lo sigue encubriendo el pecado, uno se vuelve frío ante ese pecado. Se vuelve inquebrantable. No, ya es normal. Ya es parte de mi vida. Uno tiene que sacar eso normal. No tiene que ser parte de nuestra vida pecar. ¿Usted me está entendiendo? Desaparece en nosotros la sensibilidad para detectar el pecado. Y si llegamos a ese punto, ¿sabe a qué punto llegamos? Al que el corazón se ha endurecido en totalidad. Pero estás pecando. No. Lo hago todos los días. Una persona que es nueva criatura en Cristo no tiene que tener como normal, y fíjese que le doy un ejemplo casi cotidiano, no tiene que tener como normal de todos los días maldecir, hablar mal o insultar. No, pero ya de chiquita hablo así. Está mal. Nueva criatura en Cristo. Fuimos limpios, fuimos lavados, fuimos renovados, restaurados. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestro vocabulario. Amén. Dejar de pecar desde nuestra boca. ¿Se entiende? Algo tan normal, pero que a veces se vuelve tan común en nosotros. Y por último, tenemos que no permitir que el encubrir nuestro pecado nos lleve a fingir constantemente que estamos bien. O sea, que no nos lleve a la hipocresía. Uno está mal, pero finge delante de todos que está bien. Mientras el pecado lo va consumiendo interiormente por la culpa, por el orgullo, por ser egocéntrico, por tener miedo a que si lo van a ayudar o lo van a señalar, uno finge estar bien. Y se convierte en una persona hipócrita delante de los demás. Le da una sonrisa al hermano, a la hermana, al marido, a la esposa, pero por dentro está mal. Y eso es una atadura, iglesia, que te lleva a una herida muy, muy profunda. Quiero cerrar con esto y ya no extenderme mucho. Que otra de las cosas que pasa en nosotros, y vamos a hablarlo lo hablamos desde el aspecto espiritual, y quiero llevártelo al aspecto psicológico, ¿verdad? A lo que es actuar en el pecado y no hacer algo por ese pecado que hemos cometido, al seguir encubriendo, al no sanar, al no librarnos, al no confesarlo. Ese pecado activa en nuestra vida, sacándolo de lo espiritual y llevándolo a la vida natural, activa en nuestra vida un mecanismo de defensa. Hace un instante te lo expliqué desde el punto de vista espiritual. Ahora, en nuestra vida normal, cotidiana, natural, se activa un mecanismo de defensa, que es frente a todo trauma o hecho traumático, el individuo intenta encontrar por sí solo, aunque no puede y no lo logra, encontrar la salida al error que ha cometido. Entonces, erró, pecó y automáticamente en su interior se quiere encender este mecanismo de defensa, como si lo resolvemos rápido, que no se entere, que no sepan nada, borramos esto, que no se entere, ¿se entiende? Un mecanismo automático se enciende, y esto te puede durar 5 minutos, te puede ir bien por una semana, pero en algún momento lo que estaba oculto sale a la luz. Necesitamos no ser encubridores del pecado. En el campo de la psicología se denomina mecanismo de defensa a esto. La palabra defensa se refiere a un mecanismo o una conducta que el individuo en forma consciente o inconsciente utiliza para mantener un equilibrio en su personalidad. El abuso de este mecanismo produce un lento empobrecimiento de las emociones de la persona. Que se despierta el mecanismo de defensa, nosotros va matando
en nuestra vida las emociones, sino va empobreciendo en ese sentido. Comenzamos a que no nos importe los demás, que no nos importe lo que está pasando, es como que soy yo y nada más, y a veces ni uno mismo se termina importando, dando esa importancia. Una de las cosas que se puede despertar en nosotros es la represión, que esto consiste en mantener alejados aquellos elementos que producen angustia. La represión opera haciendo que todo aquello que resulta una amenaza para la persona no le venga a conciencia. El resultado visible de este mecanismo es el olvido. Acá lo puse más resumido y puse: la represión consiste en alejar todo lo que nos causó daño, o sea, olvidar. ¿No te acordás que te pasó? No me acuerdo. ¿Pero te dañó? No me acuerdo. ¿La conocés? No, yo no la vi en mi vida. Mentira. Todavía duele, todavía sangra esta herida. Y es en el mecanismo de defensa, decimos ante esa circunstancia que debemos en algún momento enfrentar para sanarnos. No sé, no me acuerdo. Segundo punto, lo que se despierta también en nosotros es la regresión. Una persona que da a luz la regresión es una persona que no puede manejar ciertas situaciones y comienza a actuar de una manera infantil o comienza a retroceder en su vocabulario o en sus acciones. Regresa como para evitar esa situación. Se hace la chiquilina, hace cosas de chiquilín, piensa o habla, o para esquivar esa circunstancia hace una regresión en su vida para defenderse de eso que no quiere enfrentar. Usted me va entendiendo, ¿verdad? Luego se puede presentar la proyección, que este es un mecanismo que consiste en atribuir a otros la debilidad y la necesidad que uno no logra resolver. Y te voy a dar un ejemplo bastante sencillo en esto. Cuando uno activa el mecanismo de defensa, y no resuelve la situación, el trauma en su vida, no lo sana, no se libera de eso, proyecta su dolor hacia otros. Por ejemplo, los padres hacia los hijos. Y te doy un ejemplo de un sueño o una meta que una madre quiso alcanzar. La madre quiso ser una bailarina profesional, no lo logró por diferentes circunstancias difíciles en su vida, lo proyecta hacia su hijo o hacia su hija. Le paga la academia de bailarín, le compra la ropa para bailarín, le invierte y la criatura, el hijo, la hija, crece obligado a hacer el sueño que en realidad era de su madre. ¿Usted me está entendiendo? Cuando uno tiene un trauma interior que no fue sanado, lo proyecta en su hijo. Como uno fue lastimado, lastima al hijo. Como uno fue maltratado, maltrata al hijo. Como uno fue denigrado, denigra al hijo. Entonces lo proyecta sobre el hijo. Si esto está pasando en nuestra vida, tenemos y necesitamos con urgencia cortar esto y ser sanos en el Señor. ¿Usted me está entendiendo? Desplazamiento es un mecanismo mediante el cual el individuo redirige sus emociones e impulsos hacia otra situación más aceptable. Es el mecanismo más utilizado por las personas que sufren fobias. ¿Qué quiere decir esto? Dirigimos nuestras emociones hacia otra situación que me convenga mejor. Tenés un problema enorme, pero decís, no, esto acá es como más leve, si lo veo de este punto es como que al final se entiende. Uno se desplaza de el punto principal que tiene que enfrentar para sanar, para ser libre, y va a una situación más confortable para uno mismo. Formación reactiva. Este mecanismo defensivo consiste en actuar de manera exagerada y rígida. ¿Vieron esas personas que cuando están pero endemoniadas mal, pero locas mal, se ponen a limpiar como locos la casa? Y barren de una manera que no es normal. No te la crucé porque te barrió la vida. Mi mamá, en un tiempo cuando eran pastores y demás, ¿viste? Había llegado una hermana, pero mal, enojada a la iglesia, y era día de limpieza, ¿viste? ¡Ah! Se llamaba Susana la hermana. Como acá hay varias Susana, vamos a poner ejemplo también. Se llamaba Susana. Y agarró la escoba, pum, pum, pam, las puertas, acá, da una lavandina, la profunda. Che, me dice mi mamá, ¿qué le está tan enojada Susana?
Y el hijo por atrás dice, sí, vino. Ah, listo, vamos, dijo, déjala. A mi mamá le ha pasado. A mí me ha pasado. No te crucé cuando estoy loca limpiando porque... A ustedes le ha pasado, ¿vieron? Que en pequeñas cosas como que... eso es un mecanismo de defensa. No querés enfrentar la discusión, te pones a limpiar. No querés enfrentar el mal momento, te pones a cocinar. No me pasa, pero bueno. No querés enfrentar la discusión, te vas a la plaza, te vas a andar en bici, bueno, el gimnasio, algunas se van al gimnasio, otras no. Estoy hablando de las mujeres, los varones no sé qué harán, pero después me dan ejemplo. Eso se llama formación reactiva. Actuamos de manera exagerada y rígida. Los portazos, los roperos y todo eso. Aislamiento. Mediante este mecanismo la persona se aísla de un hecho traumático y entonces lo escuchamos relatando cosas sin contenido emocional. Esa persona se aisló, se cerró y te está contando el trauma que tuvo. No llora, no se enoja, no grita, no se pone feliz. Está aislada. Y vos decís, pero le pasó lo peor. Y ni mueca hace. Esa persona se aisló. Anulación. Se trata de conductas que intentan suprimir el efecto que originaron conductas previas. Es una forma de, como dice el dicho, borrar con el codo lo que se escribió con la mano. La anulación son conductas que suprimen el efecto original de una situación difícil. Pero te hizo mal eso. No, a mí no me hizo mal. Yo me la aguanté como soy buena aguantadora. Y por dentro te estás ahogando. No, de aquel malestar que me hizo pasar. No pasó, no me enojé, no lo odié, no lo mandé al cielo. Lo estás anulando, estás encapsulando algo que necesita ser sanado. Y eso encapsulado en algún momento explota y explota de la peor manera. Identificación. El sujeto vivencia como propias conductas y características de otro. Los rasgos del otro individuo pasan a formar parte de la personalidad del sujeto. Una persona que necesita o que ha vivido, ¿no es cierto?, por diferentes traumas o hay cosas en su vida que tienen que sanarse y liberarse, a veces y despierta este mecanismo de defensa que se llama identificación. Lo que le pasó al otro también le pasó a ella. Se enteró que fulano le duele el pie, a ella ya le está doliendo el pie. ¿Viste? Del otro lo hacen propio y es un mecanismo de defensa en donde no, a mí no me duele el corazón, me duele el pie porque a fulano le estaba doliendo el pie. Y lo que hay que atender es el corazón, no es el pie. ¿Usted me entiende? Me está entendiendo, ¿verdad? Y por último, la negación. Es el proceso por el cual el individuo niega ciertos aspectos de que sí le pertenecen a los hechos ocurridos en su vida. Todas estas cosas, estos mecanismos de defensa, que naturalmente o psicológicamente hablando se despiertan en la naturaleza del ser humano, nos alejan de ser libres y de ser sanos. Entonces, al estudiar esto, que a veces se hace medio denso, medio pesado, medio aburrido para algunos, esto nos lleva a obtener sabiduría, entendimiento y llegar a la meta, al deseo del corazón del Padre, que seamos libres, sanos, restaurados y funcionemos de la manera correcta en nuestras relaciones. A ver, ponete de pie en esta noche y vamos a orar rapidito, así no se hace tan tarde.